Nos metemos en momento de entrevista aquí en La Vuelta en FM Federal y vamos a hablar en este caso con Esteban Frere. Él hace aproximadamente 30 años que estudia una especie típica de nuestro país, la de Magallanes, estamos hablando de pingüinos, que está lamentablemente, como tantas otras especies en el mundo, aquí en Argentina también. Sí, en el mundo y en Argentina también, afectada por la pesca esta sin control y también afectada por el cambio climático. Entonces, queríamos hablar con Esteban para que nos cuente un poquito cuáles son las principales causas por las cuales está desapareciendo esta especie de pingüino. ¿Cómo estás, Esteban? Gracias por estar aquí en La Vuelta. No, gracias a ustedes. Buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por estar. Y bueno, esto más o menos estábamos hablando en la introducción. ¿Es así? ¿Está en peligro de extinción? ¿Cuáles son las principales causas, sobre todo? Porque uno dice, bueno, es raro la pesca de un pingüino, claro. Es raro, pero quizás vos me dirás, no, es más común de lo que parece. No, bueno, un par de aclaraciones. Sí. El pingüino, está considerado, o el pingüino de Magallanes está considerado cercano a la amenaza. Hay una serie de categorías a nivel internacional. Las que peor están se llaman, se categorizan como en peligro crítico de extinción, o otras en peligro. El pingüino se encuentra, en una categoría cercano a la amenaza. Sí. Esto significa que si bien su población no corre peligro en el corto plazo, tiene una serie de amenazas, de las cuales algunos de ustedes mencionaron, que lo hacen susceptible a una disminución de su población. Claro. Y bueno, efectivamente, sí, son varias las causas que ponen en amenaza, bajo amenaza a esta especie, ¿no? ¿Y de qué manera podemos o se puede hacer para que lógicamente no termine disminuyendo mucho más lo que tiene que ver con las unidades de pingüinos? Básicamente es las prácticas responsables en muchas de las actividades humanas. Bien, claro. Es importante aclarar que, no hay una pesca dirigida al pingüino de Magallanes. Claro. Nadie pesca el pingüino ni a ningún pingüino, digamos. Que se pesca lo que come. Exactamente. Se pesca lo que come, o pescando otras cosas, sin querer. Capaz lo levantan, sí, claro. Exactamente, caen incidentalmente en las redes. En distinta variedad de distintas tipos de pesquería. Claro. Exacto. No es que nadie lo quiera hacer, adrede. Adrede, exactamente. Claro. O sea que la piel o el pelaje no es algo tampoco que se busque. No, de hecho está prohibido y ya nadie lo hace. 50 años atrás, 60 años atrás, sí se lo hacía, y muchos años más también, pero ya hace años que dejó de ser, sujeto de caza, dirigida. Claro. Entonces, básicamente lo que nosotros pregonamos, y para eso trabajamos con los gobiernos y también con las industrias y con los pescadores, que se hagan determinadas prácticas durante las actividades de pesca que eviten o minimicen al máximo la captura incidental de estas aves, ¿no? Claro, seguramente lo más difícil, y más allá de la parte de pesca legal, debe ser combatir contra la ilegal. Claro. Bueno, ni hablar. La pesca ilegal, no solo de los pingüinos, sino de todas las aves, es, la amenaza más grande en todos los mares. Claro. Pero, a decir verdad, la pesca ilegal en nuestras aguas es relativamente baja comparada con las aguas internacionales. Claro. Sí hay un poco de pesca ilegal cerca ahí del talud, donde termina la plataforma, que es una zona de mucha riqueza, y donde los pingüinos
se alimentan, pero digamos que es una franja muy pequeña. Sin embargo, como es ilegal y no está documentada, Sí. es difícil saber la magnitud digamos, de ese impacto, ¿no? Claro. ¿Y cuándo nació este interés por los pingüinos? Y obviamente, ¿hace cuánto que estás metido en lo que tiene que ver con la biología de los pingüinos? Fue allá por el año 84. Sí. Yo era un estudiante de biología y con un grupo de estudiantes empezamos a trabajar Sí. en la provincia de Chubut. Después hicimos, o yo hice y algunos otros colegas, hicimos toda nuestra carrera en la provincia de Santa Cruz, que era más desconocida y había menos gente trabajando. Y bueno, y surge, digamos, en su momento por un interés estudiantil, digamos, Claro, sí. de jóvenes, y bueno, y de a poco se fue transformando en el objeto de estudio de toda mi carrera, ¿no? Sí, claro. Claro. Y por ejemplo, este pingüino de Magallanes que hablábamos anteriormente, ¿tiene alguna característica distinta con respecto a otros pingüinos o simplemente, emperador. claro, o más Bueno, allá de lo físico, ¿no? No sí, sé, sí, alguna claro. práctica distinta? No, digamos, hay 18 especies de pingüino en el mundo. Sí. Por lo tanto, algunas se parecen, otras no tanto. La característica que tiene, digamos, este pingüino, que hay otros también especies similares, que son altamente migratorios. Es decir, que ellos pasan un periodo en tierra que van a nidificar Sí. desde fines de septiembre hasta fines de marzo, y luego desde fines de marzo hasta principios de septiembre migran, Sí. están todo el tiempo en el mar y recorren miles de kilómetros en busca de su alimento, porque bueno, ahí ya no están reproduciéndose, no están nidificando, Claro. y son animales marinos y están todo el tiempo en el mar. ¿Cómo reconocen ustedes el recorrido que hacen los pingüinos? ¿Con la utilización de algún GPS? ¿Cómo es que lo hacen? Y si utilizan esto, ¿no le dificulta la vida normal del pingüino? Sí, muy buena pregunta. Bueno. A ver, durante la estación reproductiva, que estos animales están criando sus pichones, Sí. hacen viajes cortos, de uno o poquitos días. De manera que ahí sí se le ponen estos aparatos GPS, Sí. que son bastante chicos. Hoy en día la tecnología ha avanzado suficiente para que, digamos, No moleste. no sean pesados. Claro. Por supuesto que algo seguramente les puede afectar, pero es mínimo. Lo que pasa es que son viajes muy cortos. Claro. Nosotros, ustedes tal vez habrán leído la nota que salió en los diarios Sí. la semana pasada, Sí. para estudiar la migración, que dura 5 o 6 meses, no podemos ponerle un aparato que pese, no sé, el Sí. 5% del peso del pingüino, porque Claro. ahí sí lo va a afectar. Sí. Entonces usamos unos geolocalizadores, que son unos aparatitos que pesan unos 5 gramos, Claro, nada. nada, se les pone en la pata. Estos animales, digamos, la locomoción es a través de las aletas, Sí. y las patas las usan solamente a modo de timón. Claro. Claro. Y bueno, No le entonces afecta. no le afecta. Y por otro lado, como van a estar 6 meses en el mar, Sí. necesitamos un aparato que dure la batería, Claro. porque los GPS, las baterías duran unos pocos días Sí. o semanas, pero nunca tanto. Entonces, estos aparatos que tienen un error grande, Sí. porque lo hacen a través de la posición del sol, Claro. y la intensidad lumínica, gastan muy poca batería, son muy pequeños y, digamos, si bien tienen un gran error, Sí. como el pingüino recorre miles de kilómetros, para que se den una idea, pueden alcanzar, no sé, las aguas del sur de Brasil, Claro. Uruguay, desde Santa Cruz, así que un error de
100 kilómetros en su posición, Sí. para nosotros no es importante, y sí podemos detectar a grandes áreas donde estos animales pasan la mayor parte del invierno Sí. alimentándose, y bueno, y ahí podemos Determinar su posición. determinar áreas Sí. importantes para protegerlos. Y yo siempre me pregunto, trato de mirar documentales y demás de animales donde ponen GPS de todo tipo de tamaños según obviamente la magnitud del animal. Pero a veces no te muestran si esos GPS después son retirados o no y de qué manera son retirados. Sí, digamos, hay una variedad Sí. enorme. En general, digamos, en el 90% de los casos son retirados porque esos aparatos, primero que cuestan mucho dinero. Claro, hay que recuperarlo sí o sí. Claro. Exactamente. Luego, digamos, se pueden volver a reusar. Entonces, el investigador lo que más quiere es recuperarlo. Sí. Y la mayoría de ellos, en este caso, animales marinos, Sí. no se pueden usar estos aparatos que mandan información al satélite porque necesitan una antena, y Claro. eso sí los perjudica mucho. Entonces, si nosotros no recuperamos el aparato, Sí, sería una pérdida no para tenemos información. Mm. No hay información. ¿Y lo duermen al de animal? nada sirve. No. Bien. Digamos, Intervienen al caso cuando del está en pingüino, tierra. Exactamente. Cuando vuelven, como ellos vuelven a su misma colonia, Sí. y a su nido o a uno muy cercano, nosotros lo encontramos, tenemos una marca muy pequeñita, como un anillo, y además, bueno, vemos el aparato, Claro. y entonces lo podemos atrapar. Sí. El animal es un animal, digamos, que se puede atrapar. Hay que tener experiencia y hay que saber hacerlo porque son muy fuertes y escurridizo. y tienen fuerza. Claro. Bueno, pero como están en el nido, ellos se quedan en el nido, nosotros, en cuestión de segundos los agarramos, les sacamos el aparato y los volvemos a dejar sin ningún problema. Bien, sin Sí, y ningún tratar daño. de hacerlo sin ningún daño, seguramente. Y bueno, porque además nosotros queremos estudiarlos, entonces si nosotros los estamos afectando, lo que veamos También va a estar no va a ser tergiversado. real. Exactamente. Claro. Muy bien, Esteban, muchísimas gracias por haber participado aquí en La Vuelta. Siempre es interesante charlar de estos temas también que tienen que ver con la biología, que tienen que ver con el medio ambiente también, y obviamente no hay mejor manera que hacerlo que con un especialista. Así que muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por el interés. Bueno, Muy bien. hasta pronto, Esteban. Hasta luego. Hablábamos con el biólogo Esteban Freire. Él, como decíamos, hace muchos años que estudia sobre todo a los pingüinos de Magallanes.